A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos permiten estar en estas clases. Bueno, mire, llegamos a Mateo 24, el Sermón del Monte, el famoso Sermón Sermón del Monte. Olivete. Bueno, Olivete, pero como El a Olivete. todos le digo a lo mismo, le digo, como yo no soy italiano, no le digo Bueno, pero el de Olivete. los olivos. El de los olivos. Ajá. El monte Entonces, vamos a entrarle a estos capítulos con calma. el monte de los olivos, de la aceituna. Sí. Y si nos llevamos más del tiempo, no hay apuro, porque la idea es que el conocimiento quede afianzado. Así es. Está Entonces, bien, bueno. hacemos rápido un pequeño repaso. Mm. Dice, todo el día martes, ya usted sabe que para nosotros, según nuestra corriente, fue el lunes, ¿verdad? Ujú, Jesús tuvo fuertes discusiones con las autoridades religiosas El en el lunes. Ujú. templo y que ujú, Mateo agrupa en las tres parábolas. ¿Se recuerdan las tres parábolas? ujú, ¿Ah? Y las tres preguntas. ¿Se recuerdan la pregunta de quién hijo Mm. de Cristo? Él dice, todo el tributo a César. ¿Se recuerdan? Jesús ujú. finalizó esta controversia con una terrible denuncia de los fariseos en la La- cual dio 7 ejemplos de su Hipocresía. hipocresía. Cuando salió del templo para regresar al pueblo de Betania, acuérdese, Betania, Jerusalén, media hora de camino, este, como 3 kilómetros. Jesús, por eso es que sabemos que hubo dos purificación del templo. La primera que narra Juan, que Jesús purificó el templo y después lo vimos andando hasta por Galilea. Ujú, Y acá nunca salió de Jerusalén, Betania, Jerusalén, Betania. Sí, señor. Jesús mm, eh, ¿cómo es? En Se verdad, Jesús se se lamentó lamentó sobre sobre Jerusalén y Jerusalén. profetizó su destrucción total. Ujú, Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo por el ejército romano bajo el mando del general Tito. Tito. Luego, según Mateo 24:3, Jesús volvió al monte de los olivos y se sentó sobre aquel monte con su discípulo. Entonces aquí es donde vamos a entrar en Mateo 24. Entonces dice el verso 1, Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo, o sea, todo ese día lunes, eso fue una discusión fuertísima, ¿verdad? Ujú. Ahí con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, y eso fue para allí y para acá. Recuerde que cuando Jesús llegó el lunes, ¿qué fue lo que le dijeron a él los sacerdotes? ¿Con qué autoridad ¿Con qué autoridad hace todas estas hace cosas? esta ¿Cuáles cosa? cosas? Ujú, Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ujú, Respondiendo él, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Ajá, esta es la cielo. primera parte. Aquí ujú. dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Si usted lee Marcos, Marcos dice quiénes eran esos discípulos. Era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Verdad? Ujú, Para que no se les olvide, agrupen lo que Pedro era hermano de Andrés y Juan era hermano de Jacobo. ¿Ves? ujú, La primera enseñanza, hermano, Ujú. mire, pueden Primero haber discípulo. 20 discípulos, 100 gente que trabaja en la iglesia, pero siempre hay un grupito que se destaca para bien, como hay grupos que se destacan para mal. Fíjate, Pedro, Juan Ujú. y Jacob, si mal no recuerdo, estuvieron en la transfiguración. Ajá, Pedro está acá también. O sea, Pedro Sí. siempre estaba en todo y Juan también. ajá, El llamado para nosotros sería siempre ponernos a favor de las autoridades, hermano. Eso ujú, siempre yo me lo he jugado. A favor de las autoridades. Y cuando las autoridades han cometido ciertas cosas que a mí no me parece, yo les he llamado, hermano, no creo, explíqueme qué sucede, qué hay. O sea, pero nunca jamás en contra de las autoridades, porque toda ujú. autoridad es puesta por Dios. Bueno, Entonces, primera enseñanza fueron a Jacobo, Así Juan, es. Juan y Jacobo, Pedro y Pedro. Andrés, dos par de hermanos.
Jesús les dijo, respondiendo él les dijo, ve todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocurrió, todos lo sabemos, que los judíos, según el libro de Nehemías, si mal no recuerdo, a Jerusalén la describieron de esta manera. Esa es una ciudad rebelde que de tiempo en tiempo se subleva. Aquí, de verdad, con el tiempo Mm, Jerusalén siempre se sublevaba porque lo Ujú, unía su religión, el templo, la ley de ujú, Moisés, ujú. y eran rebeldes contra eso que se le metiera a alguien. Bueno, se sublevaron contra Roma y Roma ya estaba cansada de tanta sublevación y ujú, mandó al general Tito, que después llegó a ser un emperador también, claro, ujú, eh, que era hijo del emperador para aquel entonces, hermano, y arrasaron con Jerusalén. Según Josefo, más de un Vale. millón de judíos murieron. Yo 100.000 según decía Señor. ahí. Ujú, No, no, si mal no recuerdo, es un millón cien. por eso 100.000. Ajá. Ajá, un Ujú. millón cien mil. Entonces, ¿qué pasa? 97 fueron llevados. Por qué se cumple esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, que ya lo sabemos, y según la historia, en la pelea, en el acoso que Jerusalén fue sitiada y después cuando Roma logró entrar, esos soldados iban molestísimos, amotinados, matando gente, Ujú, hermano, y muchos se refugiaron en el templo. Como eran muros fuertes, pared fuerte, de puertas robustas, se metieron y no había forma de sacarlo. Y ellos con esperar que se murieran de hambre, ¿verdad? No, pero los romanos estaban fúricos también, estaban furiosos. Le pegaron candela al templo. Cuando le Sí, pegan señor. candela por todos los cuatro lados, pues lógicamente el oro que revestía las paredes del templo se derritió Se y ve. al derretirse, pues se hizo líquido y se metió entre las endijas de las piedras del templo. Y fíjese, entonces cuando Roma termina todo eso, aparte de que eran perversos, eran también ladrones, esa es la palabra, saqueadores, empezaron, este oro no se va a perder, y empezaron a desmontar piedra sobre piedra, no buscando cumplir la profecía de Jesús porque ellos no la sabían. ujú, Era para Ujú. sacar el oro, pero Jesús sí sabía lo que venía y por eso se cumplió a pie juntilla de que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese muro de los lamentos que se habla ahorita allá en Jerusalén, eso no era parte del templo, sépalo. Eso era, si se quiere, uno de los últimos muros donde cubría el patio de los gentiles, que era el más alejado. Y por eso fue que quedó, porque si ha estado cerca y tenía oro también. ¿Por qué se le pone el nombre Ay, Muro de los Lamentos? Bueno, porque ahora la gente con el tiempo vaya, va, hacen sus oraciones, dejan sus peticiones, empezaron los que conocían el templo a llorar y todas estas cosas, y quedó el ujú, Muro de los Lamentos, pero eso en sí no era parte del templo. Quiero que sepa, o sea que el que le diga yo estuve en el Muro de los Lamentos del templo, dígale, no, usted estuvo en misericordia en el patio de los gentiles. No es malo que haya estado ahí, pero para que sepa dónde estuvo. ¿Entiendes? ujú, Entonces, por eso fue que se cumplió. ujú, Y Jesucristo dijo una oportunidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, nuestra alma está asegurada en Dios. Suframos acá, nos amén. pase lo que pase acá, suceda lo que suceda, somos del Señor y la promesa dice que Él nos pastoreará y allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Oh, olvídese de eso, aquí podemos sufrir algo, pero allá no. Hoy pensando en eso de que, porque escuché una persona que dice, ¿cómo es eso? Que no se van a casar. Yo me quedé con eso, ¿no? Todos lo sabemos, que seremos como los ángeles del Señor. Y yo dije, con razón, no hay matrimonio, ahora entendí, Dios nos está librando hasta de la suegra allá. Eso es revelación fresca, hermano. Eso yo no se lo escuché a nadie, eso me llegó hoy, digo, ¿verdad? Porque si hay matrimonio, ¿qué hay? Suegra. Suegra y suegro. No, Dios no está guardando ¿entiendes?
de la Pero cizaña. suegra santa, ya van a estar igual que Mire, hermano, yo serpiente, soy suegra, perdón, pastor, suegra yo es suegra. Suegra, Sí, apóstol. sí, sí, ¿entiendes? soy- Entonces, por eso es que cuando secuestraron a mi suegra, que me mandaron que te vamos a mandar un dedo de muestra, le dije, no, a mí no me van a engañar, a mí me mandan la cabeza para estar seguro que es ella. Ay, qué ¿No? tremendo. Me van a mandar un dedo, y ese dedo podía ser de otro, ¿verdad? Para yo estar seguro y pagar rescate, le dije, mándenme la cabeza de la suegra. No me la mandaron y agarraron a los secuestradores. Qué cosa, bueno. Ok, entonces estamos claros hasta acá. Esta promesa no, esta profecía se cumplió. Y me llama la atención, Profecía. mis hermanos, que Jesús, mire, voy a darle lento, amor, en diciembre terminamos este Mateo 24, pero yo voy soltando todo lo que yo quiero soltar acá con calma. Me llama la Ujú, atención que Jesús no se puso ir ramando aquí va, y así dice el Señor. Se da cuenta que cuando uno va a hablar palabra de Dios, no tiene, anda con ese misticismo, con esa habladera tartamudeando que Dios. No, 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 no. Jesús, fíjese lo que dijo. ¿Veis todo esto? Y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, no se deje impresionar por esas supuestas profecías. Sí las hay. Yo lo creo, yo lo he visto, a mí me la han dado y se han cumplido, pero de 10 9 han sido falsos que yo he visto por ahí. Eso prolifera mucho. No se deje engañar, que porque hablen lengua, ese es un don que Dios le dio y a veces son de ellos mismos y a veces del mismo diablo también porque lo he visto. Entonces, ujú. cuando se da una palabra, tranquilo, reposado, el Espíritu Santo está tranquilo, entonces así dice el Señor. Ni siquiera así dice el Señor. Dios, ¿veis todo esto? Y habló tranquilamente, ok. Y se van del templo. Fíjese como dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, se fue, ¿verdad? Y estando él sentado en el monte de los olivos, acuérdese, según la geografía bíblica que hemos visto, el monte de los olivos estaba cerca de Jerusalén. De hecho, abajo, como decir, antes de comenzar, estaba lo que se llamaba el huerto de los olivos, el Getsemaní. ¿Entiendes? O sea, eso estaba cerca. Eso estaba cerca. Y entonces del templo se fueron al monte de los olivos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuáles discípulos? Vamos a ver, se lo acabo de decir, ¿cuáles? Pedro, Jacob, Juan y Andrés. ¿Cómo hago para acordármelo? Los dos padres hermanos. Los, Los cuatro primeros discípulos, mi apóstol. Pedro y Andrés, exactamente, Jacobo y Juan. ¿Ves? ¿Dónde lo encontramos? En Marcos capítulo 3. Marcos dice. Ujú. Marcos Técnica 3. de comparación. Dinos, ahora sí vamos más poquito a poco. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será y qué señal Qué habrá de señal. tu venida y del fin del siglo? Sí. ¿Cuántas preguntas le hicieron a Jesús acá? 3. Sí. No, lea ahí, estoy preguntando. ¿Cuándo? ¿Cuántas ¿Qué señales? señal? ¿Cuándo serán estas cosas? Y Ajá, el fin del siglo. ajá, ahí hay, ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, es una en sí con tres de eso. no, Porque son tres. Podemos agrupar la primera sola y la segunda Ah, dos juntas, ¿no? ujú, Ahora, ah, fíjate cómo dice, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces vamos a ver la primera. ¿Qué cosas? ah, ujú. ah. ¿Qué cosas? Él dice la destrucción del templo cuando se refiere a cuando Exacto, Jesús dijo, veis esto, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. vamos a desgranar esto poquito a poco, porque aquí vamos a encontrarnos con muchas mentiras sin mala intención que nos han estado enseñando. Ya Ujú. los que nos siguen por las redes, nos podemos equivocar
pero cuando usted nos quiera corregir, estamos abiertos, pero con base bíblica. No, ni sueño, ni revelación, ni mi pastor dijo, ni mi apóstol, ni su santidad, ni el cardenal, ni nada. La Biblia. Usted me corrige por la Biblia y yo le bajo la cabeza y le doy las gracias por haberme, la cabeza mía, no la suya. Yo le bajo la cabeza, la mía, no la, y le agradezco que me haya corregido. Ok. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, fíjese, ellos están en el templo, todo el día en la discusión, cuando se van, los discípulos dirían, oye, gloria a Dios, todo el día en esta pelea, vámonos. Y cuando se van, los discípulos le dicen, Señor, mira, mira este edificio tan bello y tan lindo. Iban hablando y conversando. De ahí al Monte de los Olivos era cerca, no era muy lejos. Entonces van en la conversa y dice que estaba como, ¿cómo estaba Jesús? Ya estaba ahí. ¿Cómo está? Sentado. Estaban sentados, o sea, estaban en el Sentado. cerrito, en el monte, y desde ahí se veía Jerusalén, desde ahí se veía el templo, desde ahí estaban viendo todo. Entonces, como la conversa viene calientica, que Jesús le acaba de decir que no quedará piedra sobre La piedra, piedra oye, sobre piedra. ellos impresionados porque lo máximo para los judíos era el templo. Ejemplo. Ujú. Entonces, eso le quedó como en la cabeza, dándole vuelta. Y le dijeron, Mm. dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primero, ¿cuáles cosas? Lo que tú nos acabas de decir, porque no era lo que Jesús había discutido durante todo el día con los fariseos, saduceos y herodianos. No, eso ya pasó. Era lo que tú nos acabas de decir. ¿Cuándo serán estas cosas? Ujú. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La segunda El fin pregunta, del siglo. fíjate que dice, en la primera piden señal, nos Ujú, preguntan cuándo. Y la segunda piden señal, ujú. ajá, piden una señal. ¿De qué están pidiendo señal? De la avenida. Venida. Entonces, venida no es rapto, venida no es arrebatamiento. Ujú. Venida. Los discípulos cuando hicieron esta pregunta tenían en su mente el rapto. No, desconocido No, totalmente. nada, ellos no estaban hablando de rapto, no estaban hablando de iglesia, ellos no sabían nada de iglesia. Ujú. Ujú. Hay una conversa, están Ujú. hablando, se quedan impresionados porque que van a derrumbar el templo y le van a quitar piedra sobre piedra. Ay, Señor, dinos cuándo es esto y qué señal de habrá de tu venida y de qué, Y del fin del El siglo. siglo. del fin del siglo. Esto, fíjate que no dice una fecha exacta, no dice dentro de 10 siglos, 20 siglos, sino al final de un siglo, pues, Al fin. Ujú. ya queda abierta también. Entonces ya desechamos, descartamos, anulamos que el Señor viene hablando de rapto de la iglesia, viene Ujú. hablando de destrucción del templo, viene hablando de su segunda venida, porque eso fue lo que le preguntaron, y de cuándo Ujú. va a ser el fin del siglo, del mundo, del siglo, como usted lo quiere decir. Porque, un ejemplo, eh, Joribel, pregúntame, ¿cómo están sus nietos? ¿Cómo está su nieto y de qué color son los patines? Oye, mire, aquí está cayendo un aguacero durísimo. Oye, tuve que venirme rápido porque, mira, el agua llegó hasta acá. Ujú. ¿Tiene alguna relación tu pregunta con mi respuesta? No, No, tú me estás preguntando por todavía mis no me ha nietos. respondido. Y yo te estoy Todavía no hablando, me ha respondido. y yo te estoy hablando, no, pero yo te estoy hablando que hay un aguacero. Eso es lo que hace mucha Ujú. gente. Jesús está hablando, le están preguntando a Jesús lo del templo, todo el mundo lo tiene claro. Pero cuando le Ajá. pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Bueno, Mm. como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, y está preparado, y meten a las 10 vírgenes que llevamos por allá abajo, 5 se van, 5 se quedan, y las que se quedan son las para el juicio, y las que se van son las que son de bendición.
Mira, chicos, te están preguntando, es de venida, ¿no? Aquí no se está hablando de rapto. Me agarra la, el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ya por ahí, tenemos que desechar que se está hablando de rapto. ¿Verdad? Exacto. Estamos hablando porque le están haciendo una pregunta a Jesús. Ujú. ¿Cuándo se va a destruir esto? ¿Y cuándo, qué señal hay de tu venida? Pregunto yo, ¿el rapto o el arrebatamiento, hay señales? No. No, porque el mismo Pablo No, dijo, y los que quedemos, seremos queremos. transformados, o sea, los que Ujú. no muramos, pues los que Ujú. estemos vivos, o sea que los apóstoles para aquel entonces tenían la venida del rapto del Señor, el rapto, perdón, no venida, como algo inminente, hasta el punto que Pablo decía los que quedemos. Se da Lo que cuenta que queremos, sí. una cosa es rapto, arrebatamiento, y para rapto o arrebatamiento no hay señales, no hay señales. No, no hay señal. Entonces, a veces usted escucha a la gente, bueno, a veces no la mayoría, un 90% dice cuando ven que aquello terremoto, aquello y lo otro, y para arriba y para abajo y para allá, ellos creen en el rapto. Entonces dice, oh, el Señor viene pronto. Y en cualquier momento nos vamos, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Me estás ligando un arroz con mango. O no crees en el rapto, me estás hablando pura avenida. Ve toda la liga que vamos a tratar de desenredar aquí, por eso hay que darle con calma. Si Y yo que digo, también, ya va, porque agarra la idea. Si yo sí. digo hambre, terremoto, guerra, rumores de guerra, pestilencia, maldad, mujer contra hombre, y esto y aquello, y la suegra levantándose, y esto, y entonces si yo digo, eso es señal de la venida del Señor, Ujú. Ujú. ¿cierto? Señales de la Entonces, avenida. ¿qué pasa con entonces no creo en el rapto, estoy esperando es venida. Ah, pero Ujú. entonces le meto todo ese poco de señales, se la meto al rapto. Es que para el rapto no hay señales. Es igual, viene el secuestrador, que es el que puede raptar, ¿verdad? Por decir aquí humanamente. Ujú. ¿Usted cree que el secuestrador va a dar señales? Los únicos secuestradores que dan señales son los que están enamorados, que después se arrepienten. Te busco tal día, tal hora, para que salga por la ventana, llévate un mecate, amárrala. Pero los demás secuestradores, los malos, nadie que va a secuestrar avisa, nadie que va a asaltar avisa. De hecho, el mismo Señor dijo que si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, estuviera percibido, ¿sí o no? Ah, no. Ujú. Entonces, ya Sí. tenemos que saber dividir rapto, arrebatamiento con segunda venida. Para el rapto o arrebatamiento no hay señales. Puede ser ahorita, Ujú. ¿ok? Y no puede ser que se vayan dos y se queden otros y después esos otros se salvan. Porque entonces rompe con la doctrina bíblica que somos el cuerpo de Cristo. Que Cristo es Ujú. la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces se va la cabeza hasta el pecho o hasta la cintura. Y de la Cuerpo, se va cintura al para abajo cuerpo. se quedaron. O se fueron de todo y del muslo derecho y rodilla se quedaron. Mm. ¿Me entiendes? Ves que Ujú. estas cosas cuando tú te sientas a pensar a la luz de la escritura, no cuadra esas loqueras. Ujú. No cuadra. Cuerpo es cuerpo, señores. Porque una mano fuera del cuerpo que es, un ojo fuera del cuerpo que es, una oreja fuera del cuerpo que es miembro. Miembro. Es un Miembro, miembro. ¿verdad? Ujú. Pero no es cuerpo. Para que una Mm. oreja, un ojo, una nariz, una mano, un pie sea cuerpo, ¿dónde debe estar? En En el el cuerpo. cuerpo. En el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si la iglesia es el cuerpo del Señor y Cristo es la cabeza, entonces Cristo no se puede ir dejando los tobillos. Ujú. ¿Ve? Eso rompe que, no, entonces el que no se fue no era iglesia, tan sencillo como eso. Era cizaña. Ujú. Por eso es que uno debe estar convencido de que yo soy del Señor, de que yo me salvé fue por la gracia y misericordia de Dios que puso fe en mí para creer, porque como estábamos nosotros, muertos
en delito y pecado y de espaldas a Dios y destituido de la gloria del Señor. O sea que nuestro espíritu estaba muerto, no iba a escuchar nada, no iba a entender hasta que Dios por el Espíritu Santo en su gracia quiso darnos esto. ¿Por qué? Porque nadie quiere. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos a una se descarriaron, todos. ¿Y qué decía Jesucristo? Venid a mí el que esté cargado y trabajado. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. Y la gente, naranja china, limón francés. No quieren. Y eso hasta el día de hoy. Para que alguien quiera, tiene que tocarlo el Señor. No es que Dios sabía quiénes iban a aceptar a Cristo. No, es que todos estábamos muertos en delito y pecado. Nadie lo podía hacer. En la carne somos enemigos de Dios. Y de paso que estábamos muertos en delito y pecado, el diablo dice la palabra que nosotros estábamos engañados por el príncipe de este mundo. Oye, pues ese diablo es un desgraciado, ¿vale? Nos ve muertos en delito y pecado, de espalda, destituido de la gloria de Dios, y en vez de decir, ya con eso basta, no, lo voy a engañar. Y nos engañaba, hermano, y nos gozamos en nuestro pecado, nos sentíamos bien, nos sentíamos alegres. Si Dios no mete su mano, no se salva nadie. La justicia de Dios, ¿qué dice? Que la paga del pecado. Es muerte, Entonces, como todos estamos en pecado, ¿qué nos tocaba? morir. Morir en condenación. ¿Y cuánto queríamos buscar a Cristo? Nadie, porque Jesucristo nos está llamando. Por eso es que Dios dijo, si yo no meto la mano y no doy gracia, nadie va a ser salvo. Entonces, por gracia soy salvo. Porque la justicia era condenación. La gracia es salvación por la gracia de Dios. Quiere decir que la justicia, el que se va para el infierno, se va por su pecado, porque no quiso aceptar a Jesús. Y lo que vamos al cielo es por la gracia de Dios, no porque entendimos nada. ¿Por qué le digo esto? Porque eso da tranquilidad de que yo soy cuerpo de Cristo, a mí me llamaron, mi testimonio, mi conciencia, mi forma de ser, mi intimidad con Dios, a mi soledad, mis pensamientos que nadie los conoce, es buscar agradar a Dios con mis errores, fallas y pecados que pueda cometer. Entonces yo estoy tranquilo que el Espíritu Santo está en mí y cuando venga Cristo en el arrebatamiento o me muera, yo voy a la presencia del Señor. No es que me van a dejar a mitad de camino. Eso da Así es. confianza. Hermano, entonces no hay que predicar porque los que están escogidos, no, aquí usted no sabe quién es quién. Ni uno mismo sabía, ni yo sabía cuando me llamaron. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo quiero que vea cómo encaja todo. Eso nos quita miedo, temor. Me voy, me quedo, y si Cristo viene, y si el rapto es hoy, y entonces del miedo entonces vienen los maestros que sin mala intención, pero nos me enredan. Y se están cumpliendo las señales, y viene Cristo esta noche. Bueno, ¿qué pasa? Entonces no hay rapto si viene esta noche, a menos que venga antes de las 7 de la noche y después entonces sube rapidito y baja. No, para la venida si hay señales, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, entonces tengamos en mente, ¿qué le preguntaron al Señor? Dos Todo cosas No preguntaron. sucederán estas cosas y qué señales hay de tu venida. Y estas cosas se referían ¿a qué? A la destrucción del templo. A la lo que nos destrucción del acaba de hablar templo. de la destrucción Había del hablado templo. Y anteriormente. después, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El fin Del del siglo, y se acabó. y del fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús Del fin del respondiendo el 4? ¿Qué dijo Jesús? Dígamelo ahí. ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ajá, Porque pero... se levantará nación contra nación, Ajá. reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Párate ahí. Fíjate entonces, Entonces, párate ahí. Entonces,
levantarse nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre, terremotos, es principio de dolores. Ujú. O sea que no es señal de que Cristo viene, La por señal. decir algo. No es señal. Esas cosas están pasando ya hoy en día y llevan años pasando también. Lleva años pasando. Hoy escuché, no lo puedo asegurar, porque lo escuché, estaba haciendo otra cosa, pero estaba escuchando, que en lo que va de humanidad, de Cristo para acá, han habido 1700 guerras, guerras grandes, 1700. Y él decía, y esto por esto, y esto por, pero me quedó fue en 1700. Pero lo que le quiero decir, cuando una mujer casada empieza que, ay, tengo náusea, tengo vómito, Ujú. ay, unas ganas de comer esto, ¿qué es lo que ya se imagina el esposo o la familia que esté ahí? Ajá, eso es el principio de un embarazo. Esos son señales de un embarazo. Pero hay que esperar en condiciones normales 9 meses para que dé a luz, ¿verdad? Aunque comenzó Ujú. con vómito, con mareo, con antojo, faltan 9 meses. Entonces aquí dice que todo esto, hermano, y no lo estamos inventando, lo leemos textualmente, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Ha habido pestes, Sí, hambre, muchísimas, terremotos en diferentes lugares. muchísimo. Han venido falsos cristos. Ujú. Muchos. Ajá. Montón. Me da risa porque estuve leyendo la historia de un falso Cristo que dijo, yo soy el Cristo, hace años, para allá al lado, para allá, por Oriente, por allá, por donde están los musulmanes y los árabes y esto, y se metió en un país musulmán. Y el grande le dijo, él fue y le dijo, yo soy Cristo, soy esto, soy Cristo. Entonces, Voy a el hombre le dijo, crucificarlo. o te conviertes al Islam o ahorita mismo te quito la cabeza. No, se convirtió al Islam, se le acabó. Eso es lo que hay que hacer con Ah, mucha bueno. Oye, gente. el otro, el puertorriqueño también que vivía acá en Orlando, que también decía que él era Cristo, que terminó muerto porque supuestamente iba a resucitar también al tercer Ah, sí, día. ese es muy Ese es famoso. más reciente, ese Sí, digo, sí. como No, 5 años. pero el otro me da risa. Yo soy Cristo y el otro dijo, o te conviertes al Islam o te arranco la cabeza aquí. No, 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 no. Alá, alá, alá. Entonces fíjese, desde hace mucho tiempo hay falsos Cristos, falsos Mesías. ¿Ve? Ujú. O sea, y todo eso que es Principio de dolores. De dolores. principio de dolores. No son los dolores de principio, son los principios de dolores. Entonces, ¿ese entonces qué quiere decir? Que hay más. Ajá, Hay más, sigue la hay más. conversa. No termina. Ajá, la conversa. Sigue la Entonces, conversación. os entregarán Sí. a tribulación. Que es parte de eso. Ujú. Ajá, y os Ujú. matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Causa de mi nombre. ¿Se ha estado cumpliendo eso? Ujú. Seguro. Sí. Ya. Desde el Muchos día de la tropezarán crucifixión. entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a Ah, muchos, Amo- y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final será gracias. salvo. Yo me paro acá, yo me paro acá. ¿Para cuándo es esto? Para la venida. Diario, No, el que persevera hasta el Pero son final señales de la venida de del la Señor. venida. O sea, está pasando desde que Jesús lo dijo. Ajá, pero oiga bien, Es en frío. este contexto, ya Ajá, Jesús pasó los tiempos de ahorita. Ya ajá. todo esto que está diciendo Jesús se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Ujú, Sí, Falta la parte, entonces os entregarán a tribulación y matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros,
y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso todavía, esta parte, no ha llegado. Ya Jesús está pasando, como decir, está contando la historia y ya pasó 2025 y sigue contando. Y lo que va a seguir pasando es que muchos, ¿verdad? Van a Mucho. tropezar, los matarán unos a otros y por haberse Ujú, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate que eso lo aplicamos para ahora y resulta que eso todavía está en camino. Mire ujú. cómo sacamos las cosas. Dígame, Laura. No que, Acuérdese, que Vale no está de acuerdo. Dice, no me parece, ok. no es Pero que me no. echa el cuento porque, No estoy no que no estoy de acuerdo. Solamente quería comentar, porque pienso que, por ejemplo, estas cosas están sucediendo gracias a Dios acá, pues, por ejemplo, a lo que es, aunque hasta cierto punto también está pasando todo, porque y por aquí ha habido accidente. aquí asesinan por nacionalidad, por religión también y todo eso. Y el amor de muchos se enfriará y lo podemos ver a veces en las personas. Yo no sé, o sea, aquí ha crecido tanto, sobre todo vamos a hablar aquí en los Estados Unidos, lo que es la agresión en las carreteras. O sea, la gente ya no tiene temor ni nada por la vida de otra persona. Y si alguien le pasó por el frente de su carro, él lo persigue y saca una pistola y lo mata. O sea, ahí estamos viendo también que esa persona no siente, no tiene amor ni por él mismo ni por otra persona, porque sabe que también si lo agarran, él va Ok. para la cárcel. O sea, y estamos viendo cómo gente también entregan a otro, porque ahora mismo con esta cuestión de la inmigración, entonces vienen otra gente a veces de maldad, llaman hasta Ok. empleadores a otro para entregar a fulanito de tal. Bien, Aunque esto sea a lo mejor por el nombre de Jesús, que es otra cosa diferente, ¿verdad? porque Pero fíjese, vemos ahí como el amor por los seres humanos es mi ah, pensar, oiga. enfriando. Pero fíjense que está hablando que el amor de muchos, amor, te Mm. enfriará, ya vendrá una desconfianza tan grande. Pero es que fíjense cómo termina el 14, cómo lo enlaza para terminar el fin. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las Señor. naciones, y entonces vendrá el fin. Ujú. Fíjate lo Cuando justo se que es predique Dios. el evangelio en todo el mundo. Nadie va a ser condenado y decir, yo no escuché la salvación. Así es. Ahora, ¿dónde usted ha escuchado? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nadie agarra esa señal. Todos agarramos terremoto, hambre, pestilencia, nación Sí, contra nación, el amor de muchos se enfriará, esto. Pero no dice, mira, la señal, si se quiere, última, es que Esa es la será religión. predicado este evangelio del reino en todo el mundo. sí. Es la señal, Y el dice por sello qué. de las señales. Y dice Ujú. por qué, para testimonio a Para todas las testimonio naciones y entonces vendrá el fin. Acuérdense lo que le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida de la venida y de la fin. y del fin del mundo? Entonces ya respondió Creo. primero cuándo serán estas cosas lo del templo, que ya lo vamos, Ujú, ahora él vuelve atrás, como cuando yo le estoy explicando una cosa que le echo el cuento y después vuelvo atrás, en el versículo 15 Jesús vuelve atrás. Fíjate que este pasaje hay que leerlo con calma, ver ujú. dónde estamos caminando y después devolvernos. Es igual como que usted lee Génesis. Le voy a decir algo. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios produzca las aguas, y dijo este que ta, que ta, que ta, que ta, y, ajá. Pero cuando usted empieza a leer capítulo 2 empieza a desempolvarlo, a explicarlo con detalle, a decirlo como es. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, pero después en el 2 explica que agarró barro, hizo. Bueno, lo mismo está pasando acá. Cristo da todas las señales corridas y después del 15 empieza a desmenuzar. No sé si me expliqué, no sé si me agarraron Sí. la idea. Estoy hablando genérico y ahora voy a especificar. Eso es lo que está haciendo Ujú. Cristo
respondiendo, dinos, Señor, cuándo serán estas cosas, hablando del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin Ujú. del mundo. Por ejemplo, ya hemos eh, eh, diferenciado rapto con venida, ¿sí o no? Ya, Sí. ya hemos visto que todas estas señales se han estado cumpliendo prácticamente desde que Cristo se fue al cielo. Ujú. Sí, señor. Y la que no se ha cumplido es la 14, la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. ¿Usted cree que Ujú. todavía no ha llegado, pastor? Me ¿Qué? pregunto. Ahora, la predicación a todo el mundo, que todo el mundo haya escuchado Mm, el evangelio, ahora Fíjate, mismo con todos estos no, adelantos que no, hay, y a no. veces uno Te ve, voy a explicar calientico. Hay un hermano, que yo lo sigo, Miguel Núñez, y él dijo que él estuvo hace 2 años, oye, hace 2 años, ajá, fue eso, que él estuvo en un sitio donde ven el seguimiento del desarrollo de la evangelización a nivel mundial. Y ujú, entonces le dijeron que para que se tradujese al ritmo que ellos iban, ujú, la Biblia a todas las lenguas, a todos los dialectos, ujú, faltaban con la tecnología de hoy, hace 2 años, dice que para que todas las estén en todos lados, Las faltan naciones la tuvieran. mínimo 11 años. En estos Ujú. días lo volví a escuchar y él dijo, quizás ahora con la tecnología, que con ahora la es más inteligencia artificial, artificial. pueda que eso haya dado un brinco y a lo mejor, dice él, no lo estoy diciendo que sea así, pero a lo mejor faltarán ahora 2 años o 3 de esos 11, ¿verdad? De esos 11 pasaron 2, que es lo que la gente calculaba que eran 9. Vamos a suponer que esos 9 con la inteligencia artificial brincaran Se reducen a dos. a 2. Pero oye, es para que esté traducida la palabra a esos idiomas, a esas lenguas, y después viene irla a llevar y predicarla. O sea, cuando él está hablando es de que estaba faltando ese tipo de, ese tiempo para que esté lista en todos los dialectos, en todas las lenguas, en todos los idiomas, la palabra del Señor. Una cosa es que llegue a Puerto Rico la Biblia y otra cosa es que todo Puerto Rico la escuche. ¿Ves? Ujú. No sé si me Bien. explico. Llegó, faltaban 5 años para hacer la Biblia en español. Llegó la Biblia en español. Ahora vamos a regalar por toda Latinoamérica. Ujú. Y ahora vamos a predicar de ella. O sea, todavía falta un tiempito en cuanto a las señales, no en cuanto Ahí a está la rapto, evangelización. no Ujú, en cuanto a venir a rapto, arrebatamiento, que eso es inminente, puede ser hoy mismo. ujú. Duda hasta acá, Laura. No, 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 eso está bien. Yo siempre pensé y hasta me habían enseñado que era precisamente hablaba del arrebatamiento. Cuando hablaba el capítulo, el capítulo 24 y 25, pero usted también hace años atrás usted me dio una enseñanza también con relación a eso y le he podido ir entendiendo Poco a mucho poco. mejor y entender también que Ahora fíjate, Laura. o sea, el arrebatamiento, como usted decía ahorita, de rapto, pero el arrebatamiento es algo que saca, lo cogen sin, Arriba, inadvertido. Es algo que arriba. te quitan así y no dan exactamente, no dan señales. Y Y entonces eso es, pues aquí está hablando de venida, porque ahí es que vamos a ver. Bueno, nosotros no, ya nosotros vamos a venir. Ayer yo estaba escuchando un hombre bien chévere que predicó, que estaba enseñando más o menos sobre esto y él decía, o sea, en el arrebatamiento se va a la iglesia Oiga, 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 sí. y nadie lo va a ver. Pero cuando Cristo regrese, que sea la segunda venida, entonces toca tierra, pero viene con la iglesia. claro, Y entonces él estaba explicando esto de una forma bien, ok. bien, de verdad que me gustó mucho también como él estaba, fue bien cortito, que él decía las Ahora, la cosas idea es que claramente. repasemos esto y lo tengamos claro para poderlo explicar, porque si no, se nos vuelve un arroz con mango
Y Ujú. cuando queramos explicarle a la gente, si no lo convencemos a la luz de la escritura, convencemos no, si no le explicamos a la luz de la escritura, ellos no tienen por qué creernos y tienen que seguir con su creencia ligada. Tengo una pregunta, pastor. Ajá. Yo estaba aquí buscando, porque como usted dice, cuando nos estaba llevando con la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces usted ahí no decía, porque las cosas que está hablando nos llevó a lo que fue el templo, lo que él dijo. Pero entonces me fui al capítulo 23 el último, los últimos versos del capítulo 23 el 37 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso sería también que entonces ellos le hicieron la pregunta de Claro, cuándo porque se será tu venida. liga eso con que mira todo esto. Mira, Ah, no quedará piedra Ok. sobre piedra. Eso no tiene salto, va ligado a esto. Liga, ujú. Ok. Ahora fíjense que llegamos al verso 15 y Jesús vuelve a tomar la pregunta primera que le hicieron. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ajá, entonces él empieza ahora a desglosarla. Fíjense que es lo que le estaba hablando. Te eché el cuento, pero ahora te lo voy a detallar. Ujú, Eso es lo mismo Ujú. cuando usted lee Génesis 1 y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea esto, y dijo Dios sea aquello, y dijo a lo otro. Y después en el capítulo 2 y entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo, no, ya va desglosando. Ahora mira, dice, ¿por tanto qué? Por lo que te expliqué, ujú. que no va a Ujú. quedar Por lo que piedra sobre piedra, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? La abominación Eh, eh, desoladora de que habló el profeta Daniel, Ujú. el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Me paro acá. Ok, vamos ujú. a terminar la idea. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oh, Acá tengo que explicarle con calma, hermano. Fíjese, mm, toda profecía tiene dos formas de cumplirse, inmediata y lejana. Acá Jesús primero comienza con la inmediata, que fue en el año 70. Fíjate cómo él dice, cita a Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el la que habló el profeta Daniel, profeta Daniel. el que lee entienda, entonces hay que irse a leer a Daniel. Cuando, Sí, según todo lo que yo he estudiado y he escuchado a gente que sabe, fue cuando Antíoco Epifanes IV, que yo le expliqué de Siria, exacto. contaminó el templo, mató una cerda y regó la sangre, puso una estatua dentro del templo, que después cuando los judíos ganaron y expulsaron a los sirios, fue que limpiaron el templo e hicieron la dedicación, que es la fiesta de la dedicación. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Ujú, Entonces aquí dice, cuando usted vea la abominación desoladora. Entonces, Jesús está hablando, en otras palabras, así como cuando Daniel habló de que Antíoco Epifanes IV entró a Jerusalén y contaminó el templo. Entonces, ustedes cuando vean esto, dice, el que esté en Judea, huya a los montes. Es decir, cuando vean eso, el ejército, cuando está citando a Daniel, hay que ir a ver a Daniel, ¿qué fue lo que pasó con Daniel? Bueno, que vino el ejército de Siria con Antíoco Epifanes IV al frente, entraron a Jerusalén, destruyeron a Jerusalén y contaminaron el templo.
Entonces él está diciendo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate, cuando tú veas que venga el ejército, ¿cuál ejército estaba ahí llegando ahora? Los de Roma, Los romanos. de Roma. Aquí dice, de huyan a los Roma. montes, Ujú. huyan a los Ellos lo montes. que hicieron fue al contrario. Ajá, pero no, pero oye, según escrito del mismo Josefo, mucha gente de los que creían en el tal Jesús, fíjate, esto se corrió la Ah, voz, bueno, sí. Ajá. salieron. Los que creyeron, Salieron, salieron. sí, Ujú, salieron. ¿Ves? El gran éxodo. Ay, pero ¿qué es lo que dice acá? Los que estén en Nadie. Judea, huyan a los montes. Judea, ujú. que era una Ujú. ciudad o la provincia. Ujú. Judea, la provincia. Una provincia, fíjate, entonces todos los que estén en Judea, que está, Jerusalén está dentro de Judea, cuando vean esos ejércitos, es la En abominación Jerusalén. desoladora de la que habló Daniel, huyan a los montes, o sea, váyanse de acá. El que esté en la azotea, ¿a la azotea de dónde? De su casa. Casa. Ajá. No descienda para tomar algo de su casa. Le explico por qué él dice esto. Las casas, fíjate que todo tiene una explicación que uno a veces no la sabe otra cosa. El que esté en la azotea, cuando vea que vienen esos ejércitos romanos, claro, ellos estaban pendientes, dice, no descienda a tu casa a tomar nada. ¿Por qué? Dijo esto porque todas las casas, para aquel entonces, desde el Antiguo Testamento, todas las casas, la escalera para subir a la azotea se hacía por fuera. Y ahí era donde ponían a secar el trigo, ahí es donde ponían a secar todas sus cosas, el cuero de los animales, ahí es donde ponían todo. Entonces, ellos no hacían nada, ninguna casa tenía la escalera por dentro, sino por fuera. Entonces, mira lo que dice, cuando tú veas que eso viene, el que esté en la Por azotea de fuera. su casa, no Y entre por a buscar nada a su casa, sino que correcto. por ahí mismo váyase. Fíjate cómo tiene esto tan exactitud. Y el que, entonces, ellos están entendiendo esto, claro que sí, Ujú. claro que sí. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, estaba fuera de la ciudad, vieron que la ciudad iba a ser atacada. Ya. No Ujú. vayas, ¿qué vas a buscar tú? Nada, Ujú. no entres, devuélvete. Y Sí. dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, o sea, mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños. Ah, claro, es una angustia. Una mujer embarazada huyendo o en Son guerra, más vulnerables. sí, o con niños Mm. pequeños. Sí. Y mira también como dice el 20 ora pues que vuestra huida, fíjate que aquí no No está seguía. hablando de tribulación, de guerra, de rumores de guerra, está hablando de que por qué o cómo va a ser que no va a quedar piedra sobre piedra. En otras palabras, está Ujú. diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra, porque cuando Daniel, que vieron la abominación desoladora, cuando usted la vea, entonces el que esté en su casa huya, el que esté en el campo no se devuelva, el que esté en Judea arranque, ay de las que estén embarazadas, ay de las que tengan hijos pequeños, o sea, porque es una gran persecución, una tribulación, una calamidad lo que venía para Jerusalén. Y dice, orad pues que vuestra huida, fíjate, huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? No es lo mismo huir en verano que huir en invierno, que huir ¿cómo es? En invierno primero, la lluvia, el frío, ¿verdad? No es lo mismo, ni en día de reposo, porque mire, los judíos con ese día de reposo, que el Señor los ayude, ¿vale? ¿Entiendes? Ujú. Preferían morir que, o sea, cuando dice día de reposo es que un ejemplo, viene el, vienen los romanos, vienen a destruir, pero hoy es sábado, hoy es el día de reposo, no, mañana tempranito nos vamos, ya está, te agarraron ahí, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está dando a entender que vuestra, oren, que Sí. su huida no sea ni en invierno, ni en día de Bien. reposo, Pues ¿ves? entonces, pastor, no hay ninguna razón por la cual
ellos deben am, omitir el día de reposo, o sea que ni siquiera porque están siendo atacados, o sea, la ley dice que hay que guardar el día de reposo, no Para aquel importa lo que entonces sí, suceda. pero aquí Israel, el Israel moderno, cuando lo atacaron en la Ah, guerra de los 6 días, lo atacaron, ellos estaban en ayuno el día de reposo sí. y le dieron la orden, en ayuno y día de reposo, montes esos aviones y arrancaron, Ajá, ok, sí. ¿entiendes? Porque ya como que otra forma de pensar, acuérdate, Ah, Ya estamos hablando está 2000 años diferente. atrás, ok, Ujú. ¿eh? Y, y estamos hablando de que había un templo. sí, sí, Y sí. ellos estaban tan seguros que mientras hubiese templo ahí, Dios estaba con nosotros. Y resulta Ujú. que Dios se fue con Jesucristo. ¿Entiendes? Cuando dejó ese templo solo ahí. Ok. Así es. Entonces, oiga, para darle la otra explicación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Me paro acá. Acá es donde la gente que sabe, y yo lo entiendo y lo recibo, que es que las profecías tienen doble cumplimiento. Acá Jesucristo está hablando de la tribulación de aquellos días, pero después en la última parte dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermano, no fue aquella tribulación cuando murieron más de 1.100.000 judíos, porque en el holocausto nazi murieron más de 6 millones. En la Primera Guerra Mundial murieron como 10 20 millones o en la segunda, no me recuerdo. O sea, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. Quiere decir Ujú. que esta tribulación que está hablando aquí del Señor, esa es parte de la profecía a futuro. Es como cuando dice el libro acá, por aquí lo leí. mm, Ajá. Punto 30. Mire cómo dice. Durante este curso hemos mirado muchas profecías que se cumplieron en la primera venida de Jesús. Sin embargo, hay una regla que siempre debe recordar. Al estudiar las profecías, muchas profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento. Yo estoy de acuerdo con eso. Se cumplieron poco después del pronunciamiento de la profecía y especialmente en aquellas profecías que tienen que ver con la venida del Mesías y se cumplirán en el futuro de forma más completa. ¿Ve? Entonces, Ujú. cuando usted lee Mateo 24, hay partes que ya se cumplieron. ¿Cuáles? La destrucción del templo, Ujú. la Ujú. de su venida hasta que no se cumpla Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y después vendrá el fin, esa no se ha cumplido. Y después viene Jesús y vuelve a retomar la destrucción del templo. Y mira como dice el 22, y si aquellos días, ¿cuáles días? Los días de De, la de destrucción. los dolores. No, del Es verso malo. 21, Todavía es malo. Los días, en aquellos días. Del fin del siglo. pero lea el 21. Ujú. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ajá, Y fíjate si que entonces, aquellos días ajá, de aquellos gran días, esa tribulación. tribulación que viene, Ujú. si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por Ujú. causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira, mira hasta acá donde está la palabra escogido. Dice, y si aquellos días no fueran acortados de tanta Ujú. tribulación, de tanta angustia que va a haber, nadie, fíjate, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán Será corto. acortados. ¿Cómo serán acortados? No sabría decirle. Yo lo único que sé, que yo siento que los días pasan rápido, la noche Me rápido y too. el día rápido. Yo. Ujú. Ahora, pastor, eso es también una profecía para este tiempo, va para aquel tiempo y para este tiempo también. Exacto, esto tiene Ok, doble cumplimiento. doble. Cuando uno entiende esto, todas las cosas poco a poco le van encajando. ¿Por Ujú, qué? Porque si decimos que fue cuando la destrucción del templo, no, porque aquí dice que no habrá tribulación tan grande ni la habrá. No, si en la guerra mundial hubo más tribulación y fue afectado casi el mundo entero.
Entonces, esa tribulación todavía no ha venido. Y después dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, va a ser una angustia tan grande, más por causa de los escogidos, Ujú. serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Si ahorita, Laura, de vez en cuando sale un loco por ahí diciendo que es Cristo y sale hasta en las noticias y es conmoción, imagínate cuando esté esa tribulación tan grande, cuando Que esté en esa angustia tan grande, tienen entonces que se esperanza. aparezca diciendo yo soy el Cristo y sanando y haciendo algunos que otros milagros, porque si los hacen con la ayuda del diablo, Ujú. eso va a conmocionar a la gente y Jesús está adelantándose diciendo no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye, Ah, ahora yo le iba a preguntar algo a usted, pero entonces ahí, esa también es doble, profecía. doble cumplimiento. Se supone que para ese tiempo ya la iglesia no está aquí, Ajá, pero, porque ese va a ser para la avenida, segunda avenida. ajá, Sea, ya nosotros no vamos a estar aquí, pero también tiene de este tiempo que tenemos que cuidar porque es que siempre han exacto. existido los falsos cristos, o sea, Y van a ver, entonces, y con señales Ujú. que engañarán, si fuere posible, pero no lo es, gracias a Dios, si fuere posible, a los escogidos. Por eso es que muchas personas, pastor, disculpe que eso, es que también por eso a lo mejor al escuchar esto y al leerlo así se confunde y piensan, pero no, no, yo tampoco sabía eso el término que usted está utilizando ahora, de Doble cumplimiento. doble cumplimiento. Exacto, Ujú. ¿no? Y eso es la única Como que forma va a entender mejor esto. en que calzan las explicaciones de las profecías, pasadas o actuales y futuras. ¿Ves? Entonces, pues allá uno lo va entendiendo poco a poco. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, por acá. Ujú. A veces hay un corito que ligan que la venida será Hola. como relámpago en la noche. Ok, pero esto es venida, no rapto. Y aquí lo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Apocalipsis dice Ujú. que todo ojo lo verá y mirarán al que traspasaron. La tecnología estará tan grande y habrá señales en el cielo, dice la escritura. Entonces, habrá una tecnología. Si ahorita en vivo podemos ver lo que está pasando en una guerra en Israel, en Rusia, en Ucrania, con los teléfonos, para aquel entonces a lo mejor, qué sé yo, los lentes mismos de uno mismo, uno podrá tocarlo así y ver lo que está pasando, proyectarlo en una pared, en una puerta, qué sé yo. O sea, una tecnología tal, pero es para aquel entonces, eso todavía no ha llegado. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esto, miren, lo han explicado de muchas formas y maneras, y a mí todavía no me cuadra ninguna. Porque mire como dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no los que pasaron, sino los que Ujú. vienen, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo Ujú. sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es venida. Por eso es que dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Aquí ya no Es está muy. la iglesia, ¿ok? Ujú. Porque Ujú. la iglesia viene con el Señor. Entonces el 31 sí me cuadra y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjate que aquí ya no está hablando de Israel, sino hay unos escogidos que Dios lo tiene. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué los escogió aparte de la iglesia? Él sabrá quiénes son,
dónde están y por qué los escogió. Yo no puedo inventar, decir cosas que no aparecen. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar para seguir después con el 32 de la higuera aprender la parábola. Pregunta hasta acá o con calma vayan asimilándolo, vayan viendo. Está chévere. Ujú. Y lo que tienen que tener claro, mis hermanos, es que todo este capítulo 24 que no lo hemos terminado, y todo el 25 es Jesús respondiendo a la pregunta. Mira, tremenda pregunta que le hicieron esos apóstoles. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Lo que ya, entonces, resumiendo, descartamos que se está hablando del rapto. No, ahí me Descartamos la ves. porque aquí Mm. no está hablando de rapto, sino está hablando de venida. Así que los que nos siguen por internet, los que ven esta clase, sepan, la venida, la pregunta que le hicieron a Jesús fue, dinos cuál serán las señales de tu venida. Mateo 24 y 25 está hablando de venida, de venida. El rapto es inminente. Para el rapto o arrebatamiento no hay señales. Qué Puede ser señal. hoy mismo, no hay señales. Y le explico rapidito. Cuando viene el rapto de la iglesia, que el Señor se lleva a su gente, acá en la tierra comienza lo que se denomina la gran tribulación. Tribulación. Nosotros estamos, cuando Jesús nos lleve, nos va a llevar, que lo vamos a ver después, al tribunal de Cristo para recibir conforme hayamos hecho aquí en la tierra. Después que cada Sí, quien señor. reciba su galardón o no reciba nada, pastor, porque no reciba nada, porque la Biblia dice que si no edificó con oro, plata o piedra preciosa, y Mm, construyó con hojarasca, heno y madera, el fuego le va a consumir todo, él va a perder todo lo que hizo, pero va a ser salvo como el que escapa del fuego. Entonces, habrá gente con grandes galardones y habrá gente que de misericordia te salvaste. ¿Entiendes? Entonces, así. después que ven, estén esos galardones, estén en esa fiesta, entonces que nosotros venimos con Cristo. Ahí es donde viene Mateo 25, Mateo 24, que dice que todo ojo lo verá, que vendremos, que hay señales, y aquí se está cumpliendo. La última señal es la predicación del Evangelio del Reino a toda la gente, a toda la tierra, para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin, porque Dios es tan justo que no va a condenar a nadie que no le haya escuchado primero la predicación del Evangelio del Reino, que es tremendo. Y bueno, y que las profecías tienen doble cumplimiento. Aquí cuando Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces hay que leer Daniel. Daniel habló fue cuando Antíoco Epifanes IV de Siria entró a Jerusalén, la tomó, contaminó el templo. Entonces Jesús lo que está diciendo, así mismo, cuando usted vea, hay otro pasaje, y ya se lo voy a buscar para la semana que viene, o se lo mando ahora, cuando dice, creo que es Lucas, cuando vea a Jerusalén rodeada de vamos a De buscarlo soldado. ahorita. De Ajá, soldado. Ujú. de, vamos a buscarlo ahorita. Vamos a Rodeados ver de creo que es Lucas 21:7. Vamos a ver. Fíjate que el cuando 7, veas ¿cómo dice? Y le rodeados. preguntaron, ¿Cómo dice el ok. 7? Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será Ujú. esto? ¿Y Ajá, o qué sea, la señal misma habrá? pregunta. La misma pregunta, ¿verdad? ¿Sí o Y- no? ¿Ah? La misma pregunta de Mateo. Ajá, sí. Mira cómo La dice misma pregunta. el verso 20. Léalo ahí quien quiera. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, De sabed ejército. entonces que su destrucción ha llegado. Ah, siga, 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 que ya me entusiasmó. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, Ajá, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ajá, Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Más claro no nos lo podía aclarar Lucas. ¿Te das cuenta? Cuando dice, y cuando veía a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación desoladora de la que habló Daniel cuando este hombre sirio, Antíoco Epifanes IV, entró entonces a Jerusalén y contaminó el templo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahora? Bueno, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, cuando usted vea la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lea entienda. Entonces, cuando usted vaya, ¿cuál abominación desoladora? Lo que le estoy contando, que el hombre rodeó, entró, contaminó el templo. Entonces, cuando usted vea a Jerusalén, ahora lo explica aquí Lucas mejor. Cuando usted vea a Jerusalén rodeada de ejército, huya. El que esté en la azotea, Ya. siga. El que esté en los campos, por ahí mismo. El que esté en Judea, arranque. Dime, Laura. Tengo pregunta, pastor, este capítulo 24, 25, o sea, ya la iglesia no está. Esto es un capítulo que es específico para Israel, Para ¿qué Israel y tiempo para copia? toda la tierra. Para Porque toda la tierra, pero hay cosas que son específicas para Israel o no. esta parte. Ajá, esa Digo parte para toda la tierra, porque cuando veamos el 25, la del parábola sur. de las 10 vírgenes, Mm, Jesús lo que está instaurando es su reino, porque una cosa es que Él venga, aquí está dando las señales. Primero destrucción del templo, después cuando yo venga, ¿verdad? Entonces en el 25 dice, y apartará el Señor a los cabritos de a la derecha, a la izquierda, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor? Y eso lo vamos a ver con calma, a instaurar su reino. Por eso es que habla del reino, pero ya va. Nosotros venimos con la como iglesia con Él. Ajá. Entonces, otra cosa. Ujú, Pero ya Ah, va, quiero que quedó claro cómo Lucas lo explica. Cuando veía ahí a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación desoladora. Ojo, ojo, cumplimiento parcial. Después vendrá otra situación difícil, porque según ujú. también el templo se va a construir nuevamente en Israel, cuando no sabemos, y ahí es donde va a entrar el anticristo, ¿verdad? Y va a hacer cesar Sí. los sacrificios. Eso puede ser otra abominación desoladora. Entonces, la profecía tiene doble cumplimiento, la que se cumplió en el año 70 y la próxima que se ha de cumplir. nosotros como iglesia, algo de esto pasaremos, o sea, porque como cuando está hablando de doble cumplimiento de profecía. Y hemos visto terremotos y pestilencia y todas esas cosas. O sea, ya para ese tiempo, o sea, yo sí de verdad que entiendo también que no vamos a estar No. acá, pero habrá esto que estamos viendo ahora, como Ujú. terremotos, ese tipo de enfermedades, vamos a poner el COVID mismo, hambruna, estamos viendo en muchas partes del mundo, todas estas cosas que pudiéramos decir que son señales, según este capítulo Pero 24. las señales dice muy claro, principio de señales, principio de Principio. dolores, Pero principio. estamos viendo el principio. Por Ajá, eso cuando la iglesia sea quitada, se agudizará más esto. claro. Porque Se hace acuérdate, la Sí, señal ahí que está, cierra la con ira de broche Dios. de oro y será predicado este evangelio acto. del reino. ¿Ves? Sí. Ujú. Para testimonio a toda la nación y vendrá el fin, pero ya esa predicación no nos toca a nosotros. Ya nosotros estamos aparte porque ya venimos con el Señor. ¿Ves? Ujú. Entonces, la enseñanza es que estemos apercibidos que en cualquier momento puede ser y después nosotros vendemos. De todos modos, lo que no entendamos acá, cuando vengamos con el Señor, esto era lo que quería decir Mateo. Tengo otra, Rapidito, pastor. rapidito. Entonces, nosotros como iglesia, pues el arrebatamiento puede surgir en cualquier momento. O Ujú, sea, que eso, y no tiene señales, no hay señales para eso, sino que tenemos que estar listos, en cualquier momento puede ujú. suceder. Los principios de dolores, pues ya vemos que está eso, que por lo menos lo estamos más o menos viendo, pero tampoco hay días para eso, o sea, una fecha, nosotros no sabemos, ni para el uno ni para el otro. Porque fíjate Como como lo dice, utiliza aquí. Mm. mira, fíjate como dice Mateo al final, antes que estuviéramos leyendo.
Ujú. Este, el verso 30, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero ya lo que te queda es ver. Al que lo vio, lo que te queda es ver. Porque el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, acuérdate, ya pasó la del año 70, viene una tribulación más grande, dice, Mm. el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es una broma tremenda que viene bajando por allá ese gentío con Jesús y nosotros. ¿Entiendes? Yo por Sí, lo menos pienso señor. venir silbando, no sé, aplaudiendo, tirando cohetes. Algo hago, alguna bulla tengo que hacer yo. ¿Dónde están esos desgraciados que tanta broma que... No, mentira. Entonces, algo grande, un estruendo que conmociona al mundo y todo el mundo voltea y mira, será por la Señor. tecnología, por los teléfonos, por los televisores, qué sé yo, por algunos lentes Ujú. especiales, binoculares, X, lo que sea. Entonces, oh, era verdad, wow, ahí Es que viene. como el sol lo vemos, bueno, es que en otros sitios, cuando aquí hay sol, allá hay la luna. Yo hablo Sí, de sí, tecnología, de que sí, la ahorita con Sí. un tecnología, teléfono uno ve la guerra, y dónde está pasando y todas estas cosas. sí. Ujú. Bueno, le dejo hasta aquí para que vayan masticando. Ay, sí, está buenísimo. Para que Ya. vayan masticando y Muy seguimos buena. Mateo capítulo 24 a partir del verso 32 que damos para la semana que viene. Ujú. Vayan leyéndolo, vayan Perfecto. repasándolo, compárenlo con Lucas y con Marcos. Bueno, bendiciones.